Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 350. La vida sin mi Lady. Lady Rosemaine realmente se fue al templo en poco tiempo. Me dije principalmente a mí mismo una vez que ella había partido a través de la bestia alta. La verdad es que no esperaba que desapareciera después de pasar solo un día en el castillo. Cornelius y Riyarda se volvieron hacia mí, asintiendo con sonrisas irónicas, mientras Norbert y varios de los asistentes que trabajaban para el castillo utilizaban rápidamente herramientas mágicas para derretir la nieve que había caído dentro y secar la zona. Ahora, comenzó Riyarda, volvamos al edificio del norte. Debemos pensar en nuestros próximos pasos. Yo me voy a tomar un tiempo libre para poder volver brevemente a casa, pero ¿qué pasa con el resto de ustedes? ¿Han contactado con sus familias anoche? Yo personalmente no había hecho ningún plan, simplemente había confirmado que estaba disponible para hacer guardia mientras Lady Rosemaine estuviera en Erenfest. No tiene sentido quedarse en el castillo sin nadie a quien vigilar. ¿Qué vas a hacer, Leonore?, preguntó Cornelius, mirando hacia mí. Él y yo habíamos vuelto de la Academia Real con Lady Rosemaine con la intención de vigilarla mientras estuviera en el castillo. Como éramos menores de edad, no podíamos acompañarla al templo, ese deber quedaba en manos de Damuel y Angélica. Estoy pensando en preguntarle a padre sobre cómo deben coordinarse los caballeros en las peleas. La orden debe estar ahora mismo en plena planificación de la casa del Señor del Invierno. Me imagino que estar cerca y escuchar va a ser muy valioso. Me alegró que Cornelius se tomara tan en serio los resultados del partido de Dieter para robar tesoros. Había más de un aprendiz de caballero que aún no entendía la importancia de la coordinación o lo inferiores que éramos a los caballeros de Dunkelfelger por más que intentara explicarlo. Leonore, ¿vas a volver a la Academia Real? Recuerdo que dijiste que las prisas en las clases por el bien de Rosemaine no te habían dejado tiempo para estar con tus amigos, y que hay muchas cosas que quieres investigar en la biblioteca, ¿verdad? También tienes que tener en cuenta el fastidio que supondrá que tu familia te localice este invierno. Si quieres, puedo avisar una vez que Rosemaine termine el ritual de dedicación, para que te des prisa en volver cuando te necesitemos. Sin duda, Cornelius tenía razón. Toda mi familia se moría por saber más sobre Lady Rosemaine, así que volver a casa ahora mismo solo me haría soportar un aluvión interminable de preguntas. Sin ningún trabajo de guardián que hacer, inevitablemente me quedaría hablando con mi tío y con todo el mundo durante todo el invierno. Cierto, respondí. Preferiría retirarme a la Academia Real que soportar el interrogatorio de mi padre y de todos los demás. ¿Estarás bien aquí solo, Cornelius? Debería estarlo. Hay muchas cosas que tengo que redactar en los informes, respondió Cornelius encogiéndose de hombros. Como hermano mayor de Rosemaine por sangre, estaba evidentemente acostumbrado a este tipo de cosas. Estaba claro que se llevaba bien con ella, y lo había visto instruyendo a los demás asistentes en la residencia, así que sabía que podía confiar en él para que notificara a mi familia mi regreso a la academia. Entonces está decidido, Cornelius se queda, mientras Leonore vuelve a la Academia Real mañana, dijo Riyarda. Le diré a Lord Sylvester que avise al teletransportador con antelación. En cuanto a mí, tengo que reunir a mi casa para una reunión familiar. Traugot me está dando verdaderamente un dolor de cabeza. Una vez que regresamos a la sala para asistentes en los aposentos de Lady Rosemaine, Riyarda dejó el resto a Ottilie mientras se apresuraba a prepararse para su reunión familiar. La rapidez con la que se movió me hizo parpadear de sorpresa, y solo volví a la realidad cuando Ottilie terminó de preparar el té para nosotras. Puede que Riyarda sea fiable como nadie, pero acompañó a un estudiante a la Academia Real a su avanzada edad, y tiene que limpiar el terrible desastre que hizo su nieto. Sus manos estaban realmente ocupadas, dijo Ottilie,
que al parecer se había enterado de lo que Traugot había hecho en la academia. Lady Rosemaine había presionado a Traugot para que dimitiera por sus propias razones, pero su insubordinación era lo suficientemente grave como para que se le pudiera despedir en el acto. La falta de respeto que mostró hacia ella fue especialmente exasperante para los que realmente servimos como sus asistentes, y mancilló el buen nombre de la familia archiducal. Rialda tenía toda la razón al explotar contra él por no tener la mentalidad propia de un sirviente. Cornelius asintió. Traugot tiene sangre de archiduque y no tiene mucho que ver con nosotros los Leisegang, así que, a diferencia de ti y de mí, no debe estar nada contento con el estatus de Rosemaine. Traugot era nieto de Lord Bonifacius, pero solo a través de su segunda esposa, que no había sido una noble de Leisegang. Tal vez debido a eso, Traugot había visto a Cornelius como un rival desde que eran jóvenes. Al parecer, era un dolor tener que lidiar con sus constantes antagonismos. Aún así, eso no es una buena excusa para despreciar a la persona a la que sirves. Siempre se quejaba a la gente de Rosemaine, y para ser sincero, me alegro de que ya no sea su asistente, dijo Cornelius. Fue lo suficientemente desgraciado como para que Rialda, su propia abuela, exigiera que lo despidieran, señaló Otilie con un suspiro. No vi el incidente de primera mano, pero realmente debió de actuar de forma terrible. A continuación, nos dirigió a Cornelius y a mí una mirada de auténtica preocupación. ¿Cómo ha estado Harmut, si se puede saber? Está enamorado de Lady Rosemaine y a veces pierde el control, ¿no? No he sabido nada de él desde que recibí una entusiasta carta en la que se decía que había sido elegido como uno de sus asistentes. Realmente me preocupa que pueda ganarse la antipatía de Lady Rosemaine de una manera totalmente diferente a la de Traugot. Cornelius y yo intercambiamos miradas por reflejo. Como nobles de Leisegang, nosotros también estábamos preocupados por las tonterías de Harmut. Parece que Lady Rosemaine está un poco desconcertada por el entusiasmo de Harmut, pero lo reprendió por cómo manejó la información durante el incidente de Traugot, y parece haber aprendido de su error, dije. No creo que pierda el control de forma que disguste a Lady Rosemaine. Otilie se quedó pensando un momento antes de fruncir el ceño. Pero seguirá trabajando en la sombra para conseguir sus propios fines, ¿no crees? Preguntó, sin encontrar consuelo en mis palabras. Como su madre, conocía bien a Harmut, cualquier otra persona seguramente se habría dejado engañar por su sonrisa y actitud educadas. Leonore, te pido disculpas por esto, pero ¿podrías echarle un ojo cuando vuelvas a la Academia Real? Sí, aceptó Cornelius. No deja de hablar de que Rosemaine es la más adecuada para convertirse en la próxima Aub. No ha renunciado en absoluto a que ella ocupe el puesto. Que tanto Otilie como Cornelius pidieran mi ayuda con expresiones tan serias me preocupó un poco. Era cierto que alguien debía vigilarlo. Estando Cornelius y yo aquí en el castillo, Brunilde era la asistente de un estatus lo suficientemente alto como para contenerlo, pero no se le podía confiar tal deber. Dada la cantidad de tendencias e inventos que Lady Rosemaine había introducido hasta ahora, ella también creía que Ehrenfest sería la que más progresaría bajo su gobierno. Bien. Le recordaré a Harmut que no trabaje en la sombra y se oponga a la voluntad de Lady Rosemaine mientras ella y tú no estén, Cornelius. Gracias. Me alegro de que te haya aceptado como asistente, Leonore, dijo con una sonrisa. Pude sentir que una sonrisa tocaba también mis propios labios. Había aceptado este puesto no solo porque mi padre había dicho que hacerlo era mi deber como noble de Leisegang, sino también porque quería estar más cerca de Cornelius. Era una motivación indecente, pero Cornelius había empezado a tomarse muy en serio su formación y sus estudios cuando Lady Rosemaine comenzó su largo sueño. Había pasado de hacer solo lo mínimo que se esperaba de un archinoble a trabajar más que nadie, y me asaltó el abrumador deseo de vigilar sus esfuerzos para siempre. No tenemos ningún trabajo de guardián que hacer mientras Rosemaine está fuera, así que esta es la oportunidad perfecta para entrenar a los aprendices que no saben cooperar, dijo Cornelius. Viste cómo trabajaban desde lejos, y sabes cómo poner en práctica lo que aprendimos en clase ahora. ¿Podrías entrenarlos para preparar el torneo Interducados? Cornelius estaba depositando sus esperanzas en mí, lo que me hizo querer trabajar aún más. Tal vez la mitad del análisis del juego del Dieter para robar tesoros había venido de Lady Rosemaine.
Solo era una candidata a archiduque de primer año, pero había visto bien las técnicas del enemigo y había establecido planes para vencerlo. Tenía que esforzarme aún más, ya que estaba en el cuarto año pasando el curso de caballero. Puedes contar conmigo. Creo que seguiré el manual de Dieter de Lord Ferdinand y empezaré por captar las fortalezas individuales de los aprendices. Cornelius y yo pasamos el día discutiendo el entrenamiento de los aprendices de caballero, y a la mañana siguiente volví a la Academia Real. ¡Oh, Dios! Leonore. ¿Qué ha pasado en el castillo para que vuelvas tan temprano?, preguntó Brunilde, saliendo de la sala común. Me dedicó una sonrisa serena, pero parecía claramente disgustada por algo. Lady Rosemaine se fue al templo enseguida, así que Cornelius sugirió que me quedara en la Academia Real hasta que terminara el ritual de dedicación, respondí, dirigiendo mi mirada a Harmut cuando él también salió. Se encogió de hombros. Al parecer, había ocurrido algo en la sala común. Brunilde, Harmut. ¿Tienen un momento? Hay algo que quiero discutir, pregunté, señalando mis ojos. Brunilde respiró hondo antes de esbozar una sonrisa que carecía de todo el disgusto que había aparecido en su rostro hacía un momento. Por supuesto. Harmut hizo un gesto hacia un lado, y juntos empezamos a caminar hacia las salas de reuniones. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, Brunilde entrecerró los ojos y sus cejas temblaron de frustración. Absolutamente exasperante, exclamó. Resultó que estaba enfadada nada menos que con Lord Wilfrid. En un ejemplo de sincronización verdaderamente desafortunada, el día en que Lady Rosemaine había partido hacia el castillo, había llegado una carta de Lady Hannelore de Dunkelfelder. Era una invitación a una fiesta de té, en la que explicaba que esperaba aprovechar la oportunidad para fomentar nuevas conexiones. Bueno, Lady Rosemaine ya no está aquí. Supongo que se ha negado, por supuesto. Sé que es una candidata a archiduque, pero no tenemos otra opción. No te retaron a Dieter cuando enviaste nuestra respuesta, ¿verdad? No, nada de eso, dijo Harmut con una sonrisa y un gesto despectivo con la mano. Iba dirigida a todos nuestros candidatos a archiduque, no solo a Lady Rosemaine, así que Lord Wilfrid no tiene más remedio que asistir. El problema es que fue con Brunilde. Miró hacia Brunilde, cuyos ojos, normalmente amarinos, estaban un poco más brillantes de lo habitual debido a su ira. Dijo que debía ser una fiesta de té para Lady Rosemaine, y que por ello nos encargaba los preparativos para él. ¿Puedes creer el descaro? No soy su sirviente. El procedimiento adecuado habría sido que Lord Wilfrid consultara a Lady Rosemaine por carta, y que ella nos diera posteriormente instrucciones para ayudarle. El hecho de que hubiera hecho caso omiso de esto y nos hubiera dado una orden directa era imperdonable para Brunilde. Por favor, cálmate, Brunilde. Recuerda que Lady Rosemaine nos ordenó asistir a Lord Wilfrid en su ausencia, dije. Esto va mucho más allá de la mera asistencia. Lord Wilfrid dice que sus asistentes no tienen tiempo para esto porque aún no han terminado sus clases. Yo digo que despejar sus agendas es su responsabilidad. ¿No estás de acuerdo? Brunilde tenía toda la razón aquí. Nuestra instrucción era trabajar con los asistentes de Lord Wilfrid, no obedecer cualquier orden que recibiéramos y hacerlo todo nosotros mismos. Además, era difícil imaginar que sus asistentes no tuvieran tiempo para esto. Habíamos organizado nuestros horarios de clase en torno a las visitas a la biblioteca de Lady Rosemaine, así que esto equivalía a que admitieran que eran inútiles e incompetentes. ¿Pero quizás les parecía bien? ¿Te imaginas lo arrogante que debe ser uno para priorizar los horarios de sus asistentes sobre todo lo demás, y para dar órdenes a los asistentes de otro y esperar que obedezcan? Eso me recuerda a la forma en que actuó Lady Verónica, cuando la saludé tras mi debut, y me siento enferma de asco, dijo Brunilde con palpable frustración. No sabía lo que había sucedido tras el debut de Brunilda, pero sí recordaba que tanto ella como su padre, Hebe Groschel, estaban sumamente disgustados. Hasta mi propio padre había llegado a decir. Me pregunto cuánto tiempo podrá seguir esto. Con una sonrisa derrotada y seca. Debe de saber lo mucho que Lady Verónica se enemistó y abusó de los nobles de Leicegang, pero sigue actuando exactamente igual que antes.
Tal vez piense que puede seguir dándonos órdenes incluso ahora que Lady Verónica ha sido destituida. No debe querer aceptar que las cosas ya no son como antes, dijo Harmut con una burla despectiva. Aunque no por igual, como Lacey Gantz, los tres habíamos sufrido los abusos de Lady Verónica. El hecho de que Lord Wilfrid se hubiera criado bajo su cuidado significaba que no habíamos tenido una buena impresión de él desde el principio. Tal vez Lord Wilfrid desprecia a los nobles de Lacey Gantz debido a su educación. Entiendo que lo ideal sería reconocerlos como individuos completamente separados, pero simplemente son demasiado parecidos. Su pelo y sus ojos, por supuesto, pero incluso su forma de hablar y sus acciones, comenté. Brunhilde y Harmut asintieron. Cuando el equilibrio de poder había cambiado, Lord Wilfrid se separó inmediatamente de la antigua facción Verónica y empezó a tratarlos como solía hacerlo con los nobles de Lacey Gantz en el pasado. Fue necesario advertirles que no se acercaran a Lady Rosamine, y aún así, no resultaba especialmente agradable ver cómo el hijo del archiduque dejaba de lado a quienes antes le habían apoyado. ¿Cómo podía respetar a los nobles de otra facción a alguien que no respetaba a su propia facción? No podía evitar compararlo con Lady Rosamine, que trataba a todas las facciones por igual incluso después de haber sido atacada y dormida durante 2 años. Si Lady Rosamine hubiera empezado a tratar con más desdén a los miembros de la antigua facción Verónica una vez que despertó, la habría considerado simplemente una noble media. Pero había valorado con justicia el trabajo realizado por Roderick y los demás. Mantuvo su posición incluso ante las quejas de Lord Wilfrid, lo que le había hecho ganarse mi respeto y hacer que la considerara digna de mi servicio. Entiendo por qué estás enfadada, Brunhilde, pero no tenemos que pensar que esto es seguir órdenes de Lord Wilfrid, dijo Harmut. Solo tenemos que utilizarlo para nuestros propios fines. No hay nada malo en promocionar nuestros productos de moda en una fiesta de té entre candidatos a archiduque celebrada en ausencia de Lady Rosamine. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Lo sé. Jamás descuidaría mis deberes por mera frustración. Como asistente de Lady Rosamine, haré mi trabajo con esplendor y aplomo, dijo Brunhilde, con el pecho hinchado, como si hubiera convertido por completo su ira en motivación. Tenía toda la dignidad de una persona criada para suceder a Gieve Groschel. Por no hablar de que esta fiesta del té es la oportunidad perfecta para que Lieseleta y Filine practiquen. Quiero que ambas adquieran la mayor experiencia posible antes de las fiestas de té de Lady Rosamine. Fallarle a ella es imperdonable, pero fallarle a Lord Wilfrid es simplemente una fuente de diversión. Era algo muy Harmut, pero por muy irritante que fuera Lord Wilfrid, seguía siendo un candidato a archiduque. Brunhilde arrugó la cara. Yo no lo diría así, pero estoy de acuerdo, en general. Ehrenfest no ha tenido muchas oportunidades de tomar el té con ducados de mayor rango. Teniendo en cuenta que Lady Rosamine ha desarrollado una relación personal con la realeza en cuestión de semanas, nosotros mismos necesitaremos más práctica. ¿Serviría de verdad una fiesta de té con un ducado de alto rango como buena práctica? Era difícil no imaginar a Filine, un ley noble, con los ojos llorosos de miedo y ansiedad. Sin embargo, dado que era la asistente de Lady Rosamine, no tenía más remedio que acostumbrarse. Sin embargo, una fiesta de té con Dunkelfelger. Pensar que recibiríamos una invitación del mismo ducado que se confabuló con otros ducados para emboscarnos el día que sacamos a Swartz y Weiss de la biblioteca, murmuré con preocupación. Harmut negó al instante con la cabeza. En realidad, lo he investigado, dijo Harmut. Resulta que Dunkelfelger no tiene más que grandes elogios para la candidata a archiduque de Ehrenfest, de aspecto joven, que dominaba a sus caballeros con planes inteligentes. Lady Hannelore, la hermana pequeña de Lord Leicester, en realidad quiere disculparse por el comportamiento grosero de su hermano. Supongo que debe ser así si lo dice con tanta seguridad. Todavía recordaba cómo Harmut había acribillado sin cesar a Cornelius durante el largo sueño de Lady Rosamine acerca de que el secuestro era culpa de sus caballeros guardianes. Era difícil imaginarle permitiendo que la pusieran en peligro de alguna manera. Desde luego, había investigado a fondo a Dunkelfelger antes de pensar siquiera en dejar que esto sucediera. Imagino que envió la invitación dirigida a todos los candidatos porque aún no ha conocido a Lady Rosamine en persona, pero... Espera,
¿Lady Hannelore no es una candidata a archiduque de primer año? Entonces ya deben haberse conocido en clase, dijo Brunilde. Recordemos que Lady Rosemaine estaba enfocada en su objetivo. Probablemente solo ha hablado con sus profesores, y rara vez con sus compañeros, dije. Seguramente estaba tan concentrada en aprobar que no se relacionaba en absoluto con los otros ducados. Brunilde y yo intercambiamos miradas. Lady Rosemaine era hábil en muchas áreas, pero era muy particular en cuanto a la motivación que obtenía. Tal vez sería prudente advertirle de las posibles consecuencias. Era muy importante estrechar los lazos en la Academia Real, en particular. Era esencial que los candidatos a archiduques buscaran parejas para casarse y formaran relaciones diplomáticas que resultaran útiles incluso después de casarse en otros ducados. Lady Rosemaine simplemente no se encontraba bien este curso. El próximo año, ella seguramente. Brunilde, negar la realidad no cambiará nada. No hay futuro en el que Lady Rosemaine no intente esconderse en la biblioteca el próximo año también. Es mejor perder la esperanza ahora que aferrarse a ella durante mucho más tiempo del razonable, dije con una pequeña sonrisa. Obligar a Lady Rosemaine a dejar sus libros para socializar iba a ser, sin duda, uno de nuestros deberes más importantes como sus asistentes. Tras mi regreso, la vida en la Academia Real no fue del todo tranquila. A pesar de la ausencia de Lady Rosemaine, los nobles de otros ducados solicitaban continuamente información sobre Horquillas y Rincham. Aunque era perfectamente aceptable que las rechazáramos, Lord Wilfrid se obstinaba en aceptarlas todas y obligaba a Brunilde a encargarse de los preparativos necesarios, diciendo que no podemos rechazar invitaciones de ducados de mayor rango. Para empeorar las cosas, incluso con Brunilde haciendo todo el trabajo, Lord Wilfrid se quejaba a menudo de lo agotador que era asistir a fiestas de té con tantas mujeres. Su ira se acercaba al punto de ebullición, y Oswald ignoraba despreocupadamente sus protestas educadamente formuladas. Riarda le habría regañado sin duda por su incompetencia si hubiera estado aquí, pero en ese momento, él era el de mayor categoría entre todos los asistentes adultos que se alojaban en el dormitorio Ehrenfest. Seguí escuchando las quejas de Brunilde de soslayo mientras empezaba a entrenar a los aprendices de caballero para preparar el próximo torneo interducados, tal y como había acordado con Cornelius. Eché un vistazo al manual de Dieter que habíamos recibido de Lord Ferdinand y decidí empezar por reunir información sobre los caballeros aprendices de Ehrenfest. Era importante conocer con gran detalle sus puntos fuertes, sus debilidades, su resistencia y sus capacidades de maná, ya que el Dieter implicaba un número determinado de jugadores. Leonore, ¿cuánto tiempo nos vas a hacer correr? Exclamó Traugot. ¿No he dicho hasta que se les acabe la resistencia? Parece que aún te queda algo, Traugot. Tu resistencia es espléndida. Leonore, no puedo aguantar mucho más. Mi maná se está agotando. Alexis, tienes suficiente maná para 2 disparos más, ¿no? Tu precisión siempre cae en picada cuando te falta maná, y esto es algo que quiero que trabajes. Hice entrenar a los aprendices hasta que llegaron a sus límites y luego registré mis hallazgos. El papel vegetal era lo suficientemente fino como para poder apilar varias hojas una encima de otra, lo que facilitaba mucho este trabajo. Les alabé en silencio. Intentar registrar toda esta información en tablas de madera habría requerido una desastrosa montaña de madera. Me atrevo a decirlo, pero he reunido aquí una información excelente. El grueso de los aprendices se extendía por las colinas del campo de entrenamiento como si fueran peces en la orilla de un río. Su quietud muerta, aparte de algún que otro movimiento, hacía que la comparación fuera aún más apropiada. Sin embargo, estaban bien. Las pociones de rejuvenecimiento solo necesitaban algo de tiempo para hacer efecto. Esperemos que no se agoten. Leonore, yo también he terminado por fin todas mis clases. Por favor, déjame unirme al entrenamiento, gritó Judith, entrando a toda prisa en el recinto con una amplia sonrisa. Su pelo era tan esponjoso y tan saltarín como siempre. Hola, Judith. Has llegado en el momento perfecto. No, no lo entiendes. Todavía eres de segundo año, ¿no? Corre. Corre mientras aún tienes la Chanar. Rudolf, veo que te has recuperado. Quizás deberías correr al límite de tu resistencia una vez más,
esta vez con Judith observando también. En realidad, señora, todavía no estoy recuperado. Entonces guarda silencio y no digas nada más. Ahora, Judith. ¿Empezamos? ¿Qué? Acallé el intento de interferencia de Rudolf y agarré firmemente la capa de Judith. Ella estaba entrando en pánico ahora que por fin se había dado cuenta de que los caballeros estaban dispersos como cadáveres, pero era demasiado tarde. No había escapatoria. Había demostrado una excelente precisión durante nuestro partido de Dieter para robar tesoros. Su participación en el torneo Interducados no comenzaría hasta que empezara el curso de caballero el año que viene, pero sus habilidades a distancia ampliarían drásticamente la gama de estrategias a nuestra disposición. Era una perspectiva muy emocionante. Me emociona mucho que hayas pedido participar en el entrenamiento antes de tiempo. Una vez que haya medido tu resistencia, podremos empezar a examinar tus habilidades a distancia. No pasó mucho tiempo antes de que Judith se desparramara a mis pies agotada como todos los demás. Era impropio de una mujer de la nobleza estar tumbada en el suelo, pero a nadie le importaba mencionarlo. Todos estaban en el mismo barco. ¿Debería haber escuchado a Lord Rudolph? ¿Por qué no le hice caso? No puedo creer que el entrenamiento en la Academia Real sea tan duro. Oh, Dios. He oído que te entrenabas en Kirmberger, y aún así, es una resistencia sorprendente. ¿Ya te has recuperado lo suficiente como para hablar? Todavía no. No puedo hablar en absoluto. Estoy tan débil. Ah, gritó Judith, con una voz rebosante de vigor mientras sacudía frenéticamente la cabeza con los ojos llorosos. Realmente se recuperaba rápidamente. Era una candidata perfecta para convertirse en caballero. Tal vez recibiría el entrenamiento de Lord Bonifacius al igual que lo había hecho Angélica, beneficiándose y sufriendo todo por el amor que él sentía por su nieta. Una vez que todos se hayan recuperado, pasaremos a lanzar repetidamente ataques de la misma fuerza utilizando la misma cantidad de maná. ¿Qué harás mientras tanto, Leonore? Preguntó Judith. Volveré al dormitorio mientras descansas para traer más pociones de rejuvenecimiento. Parece que no tenemos suficientes. Salí del campo de entrenamiento justo cuando los aprendices empezaban a chillar. Espera, ¿va a haber más? El profesor Raufen estaba de pie junto a la salida, presumiblemente habiendo estado observando durante algún tiempo. Parece que los de Ehrenfest están poniendo todo su empeño en la práctica, dijo riendo. Creía que os estarían durmiendo en sus laureles después de ganarnos, pero parece que me equivoqué. Bien, bien. Hay algunos aprendices arrogantes entre nosotros, la verdad. Lady Rosemaine dijo durante el partido de Dieter que habría sido mejor que perdiéramos de acuerdo con nuestra debilidad, y ahora entiendo por qué lo había dicho. Ojalá todos los demás también lo entendieran, dije, volviendo la vista al campo de entrenamiento. El profesor Raufen lanzó una mirada confusa. Oh. ¿Lady Rosemaine dijo eso? ¿En serio? ¿Quién demonios es ella, de verdad? ¿Qué clase de candidata a archiduque actúa así? Yo me preguntaba lo mismo. Lady Rosemaine había estudiado las lecciones escritas del curso de caballero para tutelar a Angélica, y Cornelius me había mencionado que ella había leído los libros de estrategia que el comandante de los caballeros tenía en su finca. También sabía que había acompañado a la Orden de Caballeros en misiones de exterminio como doncella del templo en el pasado, lo que le había dado la oportunidad de ver a los caballeros adultos luchar adecuadamente. Pero, ¿era eso realmente suficiente para que diera órdenes tan competentes? Yo también estudié el curso de caballero, pero no se me había ocurrido que mis lecciones escritas debían estar conectadas con ejemplos del mundo real hasta que Lady Rosemaine lo señaló. E incluso entonces, fui incapaz de idear estrategias tan únicas como las de ella. Tal vez podría haber deducido sus movimientos en retrospectiva e idear contraestrategias, pero en el momento, simplemente habría caído en sus trampas y entrado en pánico. No podía entender cómo lo hacía Lady Rosemaine. No era normal. Para que Ehrenfest pase a la siguiente etapa de fuerza, es necesario que todos nuestros caballeros aprendices se enfrenten a sus límites. Les estaba haciendo entrenar hasta sus límites con el propósito de recopilar información, pero lo que realmente importaba era saber cuánto podían hacer en los juegos reales.
Quería saber más o menos qué porcentaje de su fuerza en los entrenamientos podían mantener cuando realmente contara. Además, a diferencia de antes, cuando habíamos ganado por poco debido a las inusuales estrategias de Lady Rosemaine, nuestro próximo partido dejaría muy clara la superioridad de nuestros oponentes. En otras palabras, ¿quieres la revancha? Preguntó Raufen, intuyendo correctamente que yo quería que los caballeros aprendices de Ehrenfest lucharan de nuevo contra Dunkelfelger por su propio bien. Deseo que sean conscientes de su verdadera fuerza lo antes posible. Sin embargo, para Dunkelfelger, supongo que un desafío de Ehrenfest sin Lady Rosemaine no es más que una molesta pérdida de tiempo. No, soy un profesor. Tengo que hacer lo que pueda para ayudar a mis alumnos a fortalecerse. Sin mencionar que los caballeros de Dunkelfelger también quieren una revancha con Ehrenfest. Esta podría ser una buena oportunidad para mostrarles el impacto que puede tener una estrategia única, explicó. Parecía que incluso en el poderoso ducado de Dunkelfelger había algunos caballeros aprendices que se preocupaban más por la fuerza individual que por la coordinación y la estrategia. Bueno, volveré a Ehrenfest en 3 días, así que le dejaré los detalles a usted. ¿Planeas imponerme todo? Parece que tú mismo podrías ser un buen estratega algún día. Espero aprender de los honorables ejemplos de Lady Rosemaine y Lord Ferdinand. Todavía tengo mucho que mejorar, pero haré todo lo posible. Raufen enarcó una ceja sorprendida antes de soltar una carcajada divertida. Después de eso, se encargó del entrenamiento básico para mí. El día antes de mi partida hacia Ehrenfest, Lord Wilfrid reunió a todos los caballeros aprendices en la sala común. El profesor Raufen ha pedido la revancha contra Dunkelfelger, dijo. El repentino anuncio causó un gran revuelo entre los aprendices de caballero. Fingí estar sorprendida junto con ellos, levantando una mano para pedir permiso para hablar. Nuestra fuerza general es significativamente menor con Angélica y Cornelius en Ehrenfest. Además, no tenemos estrategias inteligentes para sorprender a Dunkelfelger como la última vez. Es difícil imaginar que les ganemos tal y como estamos, dije. Lord Wilfrid hizo una mueca. ¿Estás diciendo que debo negarme? Es una petición de un ducado mayor. Negarse no es una opción. Naturalmente, entiendo que negarse no es una opción, pero ganar seguramente será imposible, dije, mirando a todos mientras asentía. Traugot me lanzó una mirada desafiante. No, Leonore. Esta es la oportunidad perfecta para demostrar nuestro poder. Hemos entrenado mucho. Tenemos que ser aún más fuertes que antes. Por no hablar de que ya hemos ganado una vez, añadió otro aprendiz. Puede que esta vez perdamos, pero al menos daremos una buena pelea. Lo único que habían hecho los caballeros era un entrenamiento básico para conocer sus límites, pero al parecer solo eso bastaba para convencerlos de que ahora eran más fuertes que Dunkelfelger. Una sola victoria les había dado una confianza excesiva, como era de esperar. Necesitaban experimentar una derrota total y aplastante. Al escuchar las motivadas palabras de los aprendices de caballero, Lord Wilfrid asintió satisfecho. Leonore, habla de las cosas con Alexis y los demás. Luego fija una fecha para el encuentro. Ah. Ahora entiendo de verdad el enfado de Brunilde. Era significativamente frustrante escuchar a Lord Wilfrid dándome órdenes como si fuera su derecho, pero me lo tragué y le di una sonrisa tranquila. Desgraciadamente, mañana tengo que volver a Ehrenfest. Nuestro anterior partido terminó con los caballeros guardianes de Lady Rosemaine desempeñando los papeles clave, así que tal vez esta vez puedas planear las cosas en torno a tus caballeros guardianes. Mi intención era que el partido tuviera lugar mientras yo estaba ausente, para no tener que dejar todo el trabajo forzado a Brunilde, así que el reto del profesor Raufen había llegado en el momento justo. Tendré que tomar la información que he reunido y planificar los regímenes de entrenamiento y las estrategias para el torneo interducados con Cornelius. Con los planes en mente para lo que iba a hacer una vez que volviera a Ehrenfest, entré en el círculo del teletransportador. Capítulo extra: forzar su debilitado cuerpo. Gil observó cómo la nieve golpeaba la ventana. Había otra ventisca en el exterior. El señor del invierno, sin duda, estaba haciendo un gran alboroto en alguna parte. ¿Por qué la orden de los caballeros no podía matarlo de una vez?
Una vez que se hubiera ido, podría recoger las parues que a Lady Rosamine le gustaban comer. Kai, trae esa caja aquí. Selim, coge el papel de esta estantería, le indicó Gil. Cada bocanada de aire salía como una fina niebla tan blanca como el hielo que pensó que podría congelarse en el aire. Se paseó por el lugar, realmente preocupado por la congelación de los dedos de los pies por el frío, respirando de vez en cuando sobre las yemas de los dedos en un intento de calentarlos. Dado que el taller de Rosamine se encontraba en lo que había sido un espacio de almacenamiento, y dado que estaba repleto de productos inflamables como el papel, no había ningún horno que pudieran utilizar. ¿Esto es todo lo que tenemos que llevar?, preguntó a Chim, el sacerdote gris. Gil miró una vez más el taller y asintió. Los sacerdotes grises habían recogido todo el papel y las herramientas que necesitarían para su trabajo manual. Salió con los demás, cerró firmemente la puerta y se alejó a toda prisa del taller. Ahora comenzaron su trabajo en el comedor del orfanato. Ah, Gil. Gracias por aguantar el frío, dijo Fritz al notar su regreso, haciendo una pausa momentánea para dirigir a los demás. ¿De qué sección te vas a encargar? ¿Ya es hora de que cambiemos? Gil reflexionó sobre la pregunta. Hasta ayer había actuado como supervisor, así que tal vez cambiar con Fritz era una buena idea. Intercambiaban regularmente el puesto para asegurarse de que sus informes a Rosamine fueran lo más precisos posible. Dos pares de ojos les facilitaban la evaluación de cómo los sacerdotes grises estaban manejando su trabajo y captaban cualquier problema interpersonal entre ellos. Hoy supervisaré la elaboración de los libros. Fritz, por favor, encárgate de los Caruta y los Reversi. Una vez establecidos sus papeles, Fritz se dirigió a un rincón donde trabajaban algunos de los sacerdotes grises. Gil, mientras tanto, se dirigió a las doncellas grises del santuario que estaban ocupadas haciendo libros. Los libros debían estar listos para el final del invierno, cuando debían venderse en el castillo. La importancia del día de las ventas aumentaba cada año, ya que cada vez se necesitaban más libros. El trabajo de invierno era una época de mucho trabajo para todos. Ya, Dirk. Fíjate bien. Tienes que asegurarte de que las páginas están exactamente superpuestas, explicó Delia. Anteriormente había servido como asistente de Lady Rosamine, y ahora estaba enseñando a su ansioso hermano menor a ayudar también. El año anterior, Dirk había estado limitado a un rincón del comedor o a una habitación infantil en el primer piso para no estorbar, pero ahora ya era lo suficientemente grande como para seguir las instrucciones de los adultos. Quizá quiera incluir esto en mi informe a Lady Rosamine. Lady Rosamine estaba especialmente interesada en las novedades de Delia y Dirk. Ella no podía reunirse con su propio hermano pequeño Camille como familia debido a un contrato de magia, así que experimentó su crecimiento a través de Dirk. Oh, Gil. ¿Supervisándonos hoy?, preguntó Delia. Ven a ver cuánto ha mejorado Dirk. Puedes decirle a Lady Rosamine que lo ha hecho muy bien hoy. Mientras hablaba, le hacía gestos entusiastas a Gil, elogiando obsesivamente a su hermanito de la misma manera en que algunos padres se entusiasman con sus hijos. Gil se sentó cerca y observó la heroica batalla de Dirk con el papel. Había una seriedad mortal en sus ojos marrones, casi negros, mientras colocaba delicadamente hoja sobre hoja, según las indicaciones de Delia. Parece que Dirk está a punto de incorporarse al taller, observó Gil. También podría llevarlo al bosque una vez que se derrita la nieve. Tal vez porque estaba conversando con un viejo amigo, Gil volvió a su antigua y cruda forma de hablar. Ya no hablaba con la formalidad que cabría esperar de un asistente al servicio de la sumo obispa, pero Delia no lo reprendió por ello. ¿De verdad? Ha estado hablando de las ganas que tiene de ir al taller. ¿No es emocionante, Dirk? Ante este intercambio, Dirk comenzó a concentrarse aún más intensamente en apilar hojas. Delia sonrió ante los esfuerzos de su hermano menor antes de volver a tejer su propia pila de papeles con hilo, mientras Gil comenzaba igualmente su trabajo de confección de libros. Entonces, Gil. ¿Cómo está Lady Rosamine?, preguntó Delia abruptamente en medio de su trabajo, con los ojos concentrados en sus manos como si fuera una pregunta casual. Gil le lanzó una mirada de reojo y luego se encogió de hombros. La viste cuando revisó el lugar, ¿verdad?
Delia frunció ligeramente los labios, al no recibir la respuesta que deseaba. Mónica dijo que está tan frágil ahora que solo puede moverse con un montón de herramientas mágicas, pero se movía bien cuando llegó aquí, ¿no? Me preocupa que no haya mejorado. Siempre se esfuerza demasiado en las formas más extrañas, así que... Delia conocía a Lady Rosemaine de una manera que Mónica y Nicola no conocían, ya que la había servido cuando aún era una aprendiz de doncella azul, cuando aún era Main. Tenía los agudos instintos que solo se pueden desarrollar al pasar tanto tiempo con la antigua y honesta Rosemaine. Hill tenía un vínculo más fuerte con Delia que con las otras, ya que ambas se preocupaban por Rosemaine de una manera que las otras no lo hacían. Dicen que aún no puede moverse sin las herramientas mágicas, pero aún así van a hacer que haga el ritual de dedicación. Tuvo que lidiar con los nobles en el castillo justo después de despertarse, y ahora, aunque por fin ha vuelto de la Academia Real, está atrapada ayudando al sumo sacerdote y asegurándose de que come. Eso es un desastre, ¿verdad? Quiero decir, por el amor de Dios, pasó 2 años enteros en coma, Hill refunfuñó. ¿Y Fran está dejando que esto ocurra?, preguntó Delia, mirando a Hill con ojos escrutadores. Él y Sam están seguros de que ella estará completamente bien con el sumo sacerdote allí. A veces me dan ganas de preguntar de quién son realmente los asistentes. A Hill le disgustaba bastante la cantidad de asistentes en los aposentos de la sumo obispa que mostraban favoritismo hacia el sumo sacerdote. No solo le incomodaba, sino que lo consideraba profundamente incorrecto. Sin embargo, Ferdinand tenía el control de la agenda de Rosemaine, y era demasiado arriesgado decir algo negativo sobre él en los aposentos de la sumo obispa. Al final, Hill decidió guardar sus pensamientos para sí mismo. No quería que Fran y Sam se volvieran hostiles hacia él, pero todavía deseaba que pensaran en Rosemaine antes que nada. Las palabras se le habían escapado de la boca en esta ocasión, ya que supuso que Delia estaría de acuerdo con él. Bueno, Fran solía servir al sumo sacerdote y siempre priorizaba sus opiniones sobre todo lo demás. El caso es que, Delia miró directamente a Hill. Sus ojos azules eran como manantiales del bosque, tranquilos e imperturbables. Si empiezas a ignorar las advertencias y los consejos de los demás, incluso por compasión hacia Lady Rosemaine, podrías acabar como yo. Nunca tuve la intención de poner a Dirk en peligro, ¿sabes? En aquel entonces, Delia se había centrado tan obstinadamente en Dirk que había ignorado las advertencias de Fran y los demás para pedir ayuda al difunto sumo obispo. Ese mismo movimiento había puesto a su querido hermano menor en peligro, lo único que había intentado evitar desesperadamente. Delia no quería que Hill terminara cegado de la misma manera cuando se tratara de Rosemaine. Su advertencia le hizo retroceder ligeramente, como si le hubieran golpeado en la cara. No sabemos nada de la sociedad noble, continuó Delia. A pesar de lo enferma que está, Lady Rosemaine va a seguir la sugerencia del sumo sacerdote, ¿verdad? Tal vez haya algo que no sepamos y que signifique que no tiene otra opción. Tu trabajo con los Gutenberg significa que estás más tiempo fuera del templo que la mayoría de sus asistentes, así que quizá deberías hablar un poco más con Fran y Sam para ponerte al día. Delia se rió para sí misma ante este último comentario. Había madurado tanto que realmente era como una bofetada en la cara. Hill ya se consideraba un adulto, puesto que había crecido y podía hacer su trabajo, pero ahora empezaba a preguntarse si había seguido siendo un niño por dentro todo el tiempo. Supongo que hoy está con Fran y Mónica, dijo Hill. Los asistentes al templo de Lady Rosemaine comían las sobras de cada comida, pero como Lady Rosemaine siempre necesitaba a alguien con ella, no podían comer todos a la vez. En los aposentos de la sumo obispa había una puerta que conducía a un espacio de almacenamiento, una escalera para los asistentes y la habitación del asistente principal. En esta última era donde los asistentes se turnaban para comer, y estaba hecha de tal manera que se enteraban en cuanto su señora tocaba la campana para convocar a los demás. Ah, Hill. ¿De qué estabas hablando antes con Delia?, preguntó Fritz durante la comida. Hill se detuvo un momento, y su mirada se dirigió sin querer a Sam. ¿Podía arriesgarse a hablar críticamente del sumo sacerdote con él cerca? Sam no tardó en darse cuenta de los ojos que tenía puestos en él y dejó la cuchara con una mirada de precaución. ¿Está Delia planeando algo peligroso?, preguntó Fritz.
Había muchos que pensaban que Delia no había sido castigada lo suficiente por exponer al peligro al sumo sacerdote y a Rosamund. Hill había estado de acuerdo con ellos en su momento, pero ya no la veía ni siquiera como una leve amenaza, ni consideraba que estar encerrada en el orfanato para siempre fuera un castigo leve. Delia no está más que agradecida a Lady Rosamund. No repetirá sus antiguos errores, dijo Hill con rotundidad. Entonces recordó el consejo que le había dado Delia sobre hablar más con los demás y volvió a prestar atención a Sam. Solo le preocupaba que Lady Rosamund estuviera tan ocupada a pesar de haber despertado tan recientemente de su sueño de 2 años. Cree que es un error forzar su debilitado cuerpo a moverse mediante el uso de herramientas mágicas, y yo pienso lo mismo. ¿Es realmente necesario hacer pasar a Lady Rosamund por esto? Incluso después de recibir el consejo de Delia, Hill seguía insatisfecho con la forma en que Ferdinand estaba manejando las cosas. Parecía que Sam se había dado cuenta de ello, ya que arrugó la frente en señal de disgusto. ¿No crees en el sumo sacerdote?, preguntó Sam. Mientras él esté aquí, ella. Sé que el sumo sacerdote salvó la vida de Lady Rosamund. Sé que es algo más, dijo Hill, sacudiendo la cabeza mientras interrumpía a Sam. Entonces también debería saber que es seguro dejarle todo a él. Hill no pudo soportar escuchar esas mismas palabras que ya había oído tantas veces. Estaba agradecido con Ferdinand, y estaba claro que era más comprensivo que la mayoría de los nobles, pero aún así. Era difícil creer que ponerle semejante carga a Rosamund, cuando apenas podía moverse, fuera realmente sensato. ¿Por qué el sumo sacerdote hizo que Lady Rosamund fuera al castillo y a la Academia Real antes de que pudiera recuperarse adecuadamente? ¿Por qué la obliga a hacer tanto trabajo mientras aún está enferma? Puedes sonreír y decir que ya está mejor, todo lo que quieras, pero yo recuerdo cómo yacía inerte en el banco, y cómo se puso rígida de miedo cuando se despertó y miró por primera vez a su alrededor, se quejó Hill, dejando salir todas las emociones que se habían acumulado en su interior. Su gratitud hacia el sumo sacerdote por haber salvado a Rosamund estaba completamente separada de su insatisfacción por el trato que recibía. Fritz frunció el ceño, con una expresión de preocupación. Hill, entiendo cómo te sientes, pero por favor, cálmate. Hill se mordió el labio. El hecho de que le dijeran que se calmara le hizo sentir que su opinión era simplemente rechazada. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que no tenía a nadie de su lado, Nicola habló. Realmente entiendo cómo te sientes, Hill. Lady Rosamund todavía no puede caminar por sí misma. Lo único que la mantiene erguida son las herramientas mágicas del sumo sacerdote. Ni siquiera puede quitárselos cuando se baña. Nicola también sabía lo asustada que había estado Lady Rosamund al despertarse, y sabía por haberla bañado lo mucho que no podía moverse. Entiendo que el trabajo del sumo sacerdote y sus deberes como nobles son importantes, pero le agradecería que se concentrara en su recuperación ahora mismo. No quiero volver a ver a Lady Rosamund tan triste. Hill se sintió inconmensurablemente aliviado de que Nicola estuviera de acuerdo con él. Le demostró que había otros entre los asistentes de Lady Rosamund que se preocupaban más por ella que por el sumo sacerdote. Sam hizo una pausa mientras consideraba sus opiniones, luego levantó la vista para darse cuenta, y su mirada se centró en Hill y Nicola. Fran, el sumo sacerdote y yo queremos que Lady Rosamund se recupere lo antes posible. Lo deseamos de verdad. Sin embargo, uno no puede mostrar debilidad en la sociedad noble. Creo que tenemos diferentes interpretaciones de esto. ¿Qué quieres decir?, Hill preguntó. Tú y Nicola solo han servido a Lady Rosamund, ¿verdad? Nunca han visitado una finca noble. Realmente no están familiarizados con la nobleza, y nunca han sido testigos de la sociedad noble. El sumo sacerdote está haciendo todo lo posible para que la carga de Lady Rosamund en la sociedad noble sea lo más leve posible. Sam tenía razón en que ni Hill ni Nicola habían ido antes a una finca noble. Los únicos nobles que habían conocido en persona eran los que acudían al templo. Tampoco podían negar que eran ajenos a la sociedad noble. De repente, se sintieron como si estuvieran equivocados. Eso no hizo más que frustrar a Hill, que intentó desesperadamente pensar en alguna manera de replicar.
Pero el sumo sacerdote se ha pasado los días en su taller priorizando su investigación por encima de todo, replicó finalmente Hill. No sale, ni siquiera come, a menos que Lady Rosemaine venga a buscarlo, lo que molesta a todos, ¿verdad? ¿Es eso una parte importante para reducir su carga en la sociedad noble? Él mismo dijo que solo él podía salvarla, así que preferiría que priorizara su recuperación. Sam se resistió, ya que no esperaba tal argumento. Hill aprovechó la oportunidad para insistir en el asunto, aprovechando el punto débil que había revelado. Sé que el sumo sacerdote es increíble, pero se supone que eres el asistente de Lady Rosemaine, Sam. Solo quiero que te preocupes más por ella también. Hill estaba seguro de la victoria. Sin embargo, cuando se preparaba para insistir en su punto de vista, Fritz levantó una mano para detenerlo. Sam no es técnicamente el asistente de Lady Rosemaine. Es natural que considere al sumo sacerdote lo primero y lo más importante. No debes esperar que priorice a Lady Rosemaine como tú, dijo, con un tono consolador. Hill y Sam se quedaron mirando a Fritz, igual de sorprendidos que el otro. Nadie podía creer lo que acababa de decir, y además con una sonrisa tan tranquila. Fritz, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Sam. ¿Me estás insultando? Simplemente estoy diciendo la verdad. No pretendo faltar al respeto, ni pienso mal de ti. Creo que Nicola y Hill también lo entenderán, aunque es necesaria una explicación. Con eso, Fritz comenzó a hablar del pasado. Sam y yo servimos anteriormente a un sacerdote azul llamado Sikikosa. Era un hombre muy emocional y violento, lo que hacía que servirle fuera bastante problemático. Sin embargo, la vida como asistentes era mucho mejor que la alternativa, lo que quedó especialmente claro una vez que el hermano Sikikosa regresó a la sociedad noble y nosotros volvimos al orfanato. ¿Recuerdas el terrible estado del orfanato por aquel entonces? Hill asintió. Él mismo había estado atrapado en el orfanato en ese momento, por lo que nunca había conocido al sacerdote azul al que se refería Fritz, pero recordaba lo terrible que habían sido las cosas cuando los enviaron de vuelta. Fue entonces cuando más y más asistentes regresaban al orfanato, haciendo la vida instantáneamente más difícil para todos. Había deseado que alguien, cualquiera, lo salvara, así que se alegró mucho cuando lo tomaron como asistente de Rosemaine. Tú, Nicola y yo fuimos salvados por Lady Rosemaine, mientras que Sam fue salvado por el sumo sacerdote, continuó Fritz. Aunque Sam llegó más tarde a servir a Lady Rosemaine, lo hizo a petición del sumo sacerdote, que dijo que le faltaban asistentes. No debe sorprender entonces que la lealtad de Sam permanezca con el sumo sacerdote. No hay nada malo en ello, por supuesto, más bien, demuestra que su estatus y mentalidad difieren de los nuestros. Oh, entiendo, Nicola y Sam dijeron al unísono, entendiendo ambos el punto de vista de Fritz. Hill también lo entendió. Era básicamente lo mismo que trabajar para la compañía Planting como Gutenberg bajo las órdenes de Lady Rosemaine. Con eso en mente, podía racionalizar internamente que Sam sirviera como asistente de Lady Rosemaine mientras permanecía leal a Ferdinand. Sigo sin saber lo del sumo sacerdote escondido en su taller todo el día, dijo Hill con el ceño fruncido. Nicola asintió con una sonrisa irónica. Sam se rió. Quizás sea más fácil si le das la vuelta al tablero de Yewinen y consideras las cosas desde la perspectiva opuesta. Imagina que el sumo sacerdote desaparece y que Lady Rosemaine pasa 2 años agobiada por el trabajo, sin poder leer por placer. ¿Qué harías, entonces, si el sumo sacerdote regresara de repente y Lady Rosemaine dijera que desea dedicar unos días a la lectura? ¿No lo considerarías aceptable? Escuchar la analogía de Sam hizo que Hill empatizara con el motivo por el que Ferdinand pasaba tanto tiempo en su taller, lo que a su vez calmó la ira que bullía en su interior. El sumo sacerdote simplemente se estaba tomando un pequeño descanso después de sufrir solo durante 2 años para salvar a Rosemaine. Sin duda se había dado cuenta de ello, y por eso perdonaba esta pequeña molestia. Fritz esbozó una sonrisa de alivio, consciente de que ahora Hill lo entendía. Si tienes alguna petición para el sumo sacerdote, pídele a Sam o a Frank que la expresen. Es muy probable que las tenga en cuenta. Por ejemplo, pedirle que continúe su investigación solo después de examinar a Lady Rosemaine, o algo por el estilo.
Haré esa sugerencia, dijo Sam con una sonrisa y un asentimiento. De acuerdo. Lady Rosemaine está muy preocupada por la anulación de sus contratos mágicos con la compañía Plantin, dijo Hill. Por favor, pregúntale al sumo sacerdote qué está pensando al respecto. Muy bien. Se lo preguntaré, respondió Sam con una sonrisa. Hill agradeció que estuviera tan dispuesto a ayudar. Rosemaine se comportaba de manera completamente distinta cuando hablaba con Lutz en su habitación oculta, en comparación con cómo actuaba en cualquier otro lugar. Solo los que la veían allí podían entender que vivía como una noble para proteger a su familia y a los Gutenberg. Hill no creía que ella tuviera que seguir presionando. Quería que tuviera un lugar en el que pudiera sonreír libremente, como lo hacía cuando hablaba con Lutz, Benno y los demás. A diferencia de Fran, él no era capaz de aceptar que las cosas fueran así ahora que ella tenía un estatus más alto. Quería hacerla sonreír de alegría como solía hacerlo cuando se dirigía a su casa en la ciudad baja. Quiero todo eso, pero no puedo hacer nada por mí mismo. Hill se maldijo por dentro, sabiendo que, de hecho, había herido a Rosemaine al rechazarla cuando había intentado acariciarle la cabeza. Se había volcado en su trabajo de imprenta, deseoso de hacer el mayor número posible de libros nuevos por si eso hacía que Rosemaine se despertara antes. Había querido crecer lo antes posible, para ser tratado como un adulto, así que se había acostumbrado a detener a Sam y a Frank cada vez que intentaban tratarlo como un niño. Pero debido a eso, había hecho lo mismo por reflejo con Rosemaine. Se había apresurado a recomponerse inmediatamente después y se había arrodillado con normalidad, pero Rosemaine aún parecía un poco triste cuando lo elogió. La verdad era que había estado tan orgulloso de todo el trabajo que había realizado en los últimos 2 años, y de lo mucho que había crecido, que recibir una palmadita en la cabeza casi le había roto el corazón. Sin embargo, al darse cuenta de que esa era la última vez que sentiría su amable calor, una soledad insoportable lo invadió. Si al menos no la hubiera rechazado tontamente, ella habría seguido dándole palmaditas en la cabeza y habría seguido elogiándolo. Pero al mismo tiempo, la mano que le había acariciado la cabeza era mucho más pequeña que la de sus recuerdos. Solo ese pensamiento fue suficiente para que se le llenaran los ojos de lágrimas. Las cosas ya no eran como antes, cuando Rosemaine le había salvado, apoyado y vigilado. Ahora le tocaba a él apoyar a su lady, una lady que aún era pequeña, joven y temerosa. Rosemaine estaba preocupada por la anulación de sus contratos mágicos, y Hill compartía esa preocupación. Todavía recordaba vívidamente la primera vez que salió del templo y caminó con Rosemaine hasta su casa en la ciudad baja. Eso no volvería a suceder. Nunca más irían a esa casa. Podía sentir que incluso sus recuerdos más vívidos de aquellos viejos tiempos se desvanecían más con cada día que pasaba. Hill siguió comiendo mientras se sumía en el sentimentalismo. Lo siguiente que supo fue que su plato estaba vacío. Limpió sus platos y se preparó para llevar las sobras al orfanato. Su trabajo y el de Fritz consistía en llevarle sus dones divinos y luego ayudar en las tareas. Empujaron los pesados carros cargados de grandes ollas por los pasillos. Imagino que consultar al sumo sacerdote no salvará los contratos de ser anulados, dijo Fritz a Hill. ¿Qué harás después de la anulación? Creo que es más importante que pienses en lo que puedes hacer para servir mejor a Lady Rosemaine, que en lo que el sumo sacerdote puede hacer por ella. Hill meditó la pregunta. ¿Qué podría hacer él? ¿Qué querría Rosemaine? Mientras esté en el templo, quiero ayudar a Lady Rosemaine a mantenerse conectada con la ciudad baja. Tal y como ha hecho Lutz entregando cartas, dijo finalmente. Fritz hizo una breve pausa. Es una buena idea. Estoy seguro de que tanto Lady Rosemaine como la compañía Plantin se alegrarán de oírlo. Por lo menos, Hill quería apoyar a Lady Rosemaine de tal manera que la sonrisa que daba cuando le traían un libro nuevo nunca cambiara, y que nunca se convirtiera del todo en una noble. Había encontrado su objetivo, y su agarre al carro se tensó mientras miraba hacia el futuro. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.